Entonces, el tema que vamos a abordar es ese, análisis de varianza de un solo factor, ANOVA. Vamos a desarrollar 3 objetivos. Primero, vamos a dar una idea intuitiva del fundamento de la ANOVA. Vamos a calcular la tabla del análisis de varianzas e interpretar su contenido. Y el tercero, vamos a aplicar una técnica para comparar la variabilidad de variables respuesta. ANOVA es una sigla en inglés que significa Analysis of Variance, análisis de varianza. Y lo que busca es evaluar el efecto de tratamientos en la variabilidad de variables de respuesta. Cuando nosotros tenemos un proceso, nosotros identificamos unos factores controlables, unas variables de entrada. Se tienen que identificar cuáles son las variables no controlables y con respecto a las variables de respuesta, también en la metodología se tiene que describir cómo se va a medir el resultado de cada variable, qué instrumentos se van a utilizar. El análisis ANOVA lo que hace es mirar la variabilidad de estas variables de respuesta. Y esta variabilidad va a generar unos errores aleatorios, ¿cierto? Algunos errores son del mismo proceso, de las cantidades, de pronto del ambiente, de los terrenos, y hay otros errores que son el error experimental, que tiene que ver con los errores que yo cometo al tomar la medida, al utilizar los aparatos de medición, al interpretar los resultados. La idea básica de ANOVA consiste en descomponer la variabilidad total observada en unos datos, en una serie de términos asociados a los efectos de cada factor. No solamente es el efecto de un solo factor o de cada uno de los factores, sino el efecto de la interrelación entre esos factores. También generan variabilidad. Por otro lado, hay unas variables, como ya lo vimos anteriormente, que no controlamos y que nos generan cambios. A eso le llamamos la parte residual, con la que después se comparan las primeras para investigar su posible significado estadístico. En resumen, lo podemos plantear acá en una fórmula. La variabilidad total en los datos, o sea, en las variables de respuesta, se llama suma de cuadrados totales, SCT. Va a ser igual a la variabilidad debida a los diferentes factores. Cada factor va a generar una variabilidad. Entonces, a eso le llama la suma de los cuadrados de los factores. A eso le sumamos la variedad residual, o sea, la variabilidad de otros factores que están afectando los resultados, pero que nosotros no los estamos teniendo en cuenta en el estudio. A eso le llamamos suma de cuadrados residuales. Vamos entonces a ver un ejemplo intuitivo. Se desea estudiar el efecto que tienen las dosis de abonado y las variedades de trigo sobre el rendimiento de un cultivo de trigo, expresado en kilogramos por hectárea. Se van a comparar 2 variedades de trigo, la variedad A con la variedad B. Se van a utilizar 3 dosis de abonado, una dosis de 10, otra de 20 y otra de 30 kilogramos por hectárea. Se dispone de 12 parcelas similares. Se decide plantar 2 parcelas con cada una de las 6 combinaciones. Esto que nos están planteando ahí lo podemos escribir en forma gráfica. Tenemos un proceso y tenemos 2 variables. Una variable que es dosis de abonado, otra variable de entrada que es variedad de trigo. Variedades de trigo es un factor que está compuesto por 2 variables, la variedad A y la variedad B de trigo. Tenemos además otras variables que son variables no controlables. ¿Cuáles son? Puede ser la humedad del suelo, puede ser el clima de la región, ¿cierto? Hay una cantidad de variables que tenemos que describir cuáles son esas variables y cómo me estarían afectando. ¿Y cuál es la variable de respuesta? El rendimiento de trigo. Ahora, estas variables, variedad de trigo y dosis de abonado, son variables controlables. La variedad de trigo es una variable cualitativa, también conocida como variable categórica. Y la otra variable, dosis de abonado, es una variable cuantitativa. Y el rendimiento de trigo, que es la variable respuesta, es una variable que por demás está decirlo, es aleatoria. Yo puedo controlar la variedad, la cantidad, la variedad que voy a sembrar y puedo controlar la dosis que voy a suministrar, pero no puedo controlar el resultado, cuál va a ser la producción. Este libro de trabajo ya sabemos que
hay un paquete en R que llamado el Agricolae. Entonces aquí decimos que tenemos ¿cuántos tratamientos? Tenemos 12 tratamientos. Vamos a suponer entonces las preguntas posibles de investigación que surgen primero en promedio para las 3 dosis estudiadas. ¿Hay diferencias entre los rendimientos medios de las dos variedades? ¿Será que sí existe el efecto de esa variedad sobre la media de producción? El segundo es para las variedades estudiadas. Ahora, las preguntas serían, ¿varía el rendimiento medio de al variar las dosis de abono? ¿Será que la dosis afecta en la cantidad de la producción? Y lo tercero sería como la relación que existe entre el abono y la variedad. Las preguntas posibles podrían ser, ¿es diferente en la variedad A que en B? Las diferencias de rendimiento medio entre las dosis, entre las dos variedades, modifica al variar las dosis de abono. ¿Existe una interacción entre los efectos de los dos factores, variedad y dosis? Entonces noten que aquí estamos mirando preguntas para analizar el factor variedad, una pregunta para analizar el factor dosis y otra pregunta para analizar la interacción de los factores. Y básicamente eso es lo que hace el análisis ANOVA. ¿Cuál es la situación hipotética acá? El caso A, que esto es irreal, esto nunca se va a presentar, pero lo voy a plantear así para que vayamos entendiendo en qué consiste o la importancia del análisis ANOVA. Entonces tenemos los 3 niveles de abonado. Abonado de 10 kilogramos, de 20 y de 30 kilogramos. Esta es mi primera variable. Y yo voy a relacionar en esta tabla la variable abonado con la variable variedad. Tenemos 2 variedades de trigo. Trigo A y trigo variedad B. Entonces la producción estamos diciendo que es de 20 kilogramos por hectárea en todos los tratamientos. Las variaciones o los cambios se miden con la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada valor observado del rendimiento con respecto a su media. Entonces el primer paso sería calcular el promedio de todo. 20 por 12 dividido la cantidad de datos sobre 12. ¿Cuánto me da eso? Eso me debe dar 20, ¿cierto? Pero ojo, tengo que hallar la suma de los cuadrados de las desviaciones. Eso es SCT, la suma de los cuadrados totales. Las desviaciones, ¿qué son las desviaciones? A cada dato le resto el promedio y lo divido y lo elevo al cuadrado. Entonces veamos, el primer dato fue 20. Le resto el promedio, es 20. Elevado al cuadrado, listo. El segundo dato es 20. Le resto el promedio, que es 20, elevado al cuadrado, más el tercer dato. Entonces, el resultado de todo eso sería 20 menos 20, daría 0. No hay variación, nada influye. El abono no está influyendo en la producción. La variedad no está influyendo en la producción. Pero veamos ahora el caso B. ¿Qué pasa si los niveles de producción cambiaron? Notemos. En la variedad A, todo fue 20. Pero en la variedad B, todo fue 30. Ya hay unos cambios en los niveles de producción. Entonces, primero tenemos que hallar el promedio. 20 por 6 más 30 por 6. Dividido, teníamos 12, ¿verdad? 25. La suma de todos los datos dividido 12 da 25. Pero ahora vamos a hallar la suma de los cuadrados de las desviaciones. El primer dato es 20. Réstele el promedio, 25. A esa desviación elévela al cuadrado. O sea que aquí daría 25, aquí daría 25, aquí daría 25. La suma de cuadrados totales es 300. Pero veamos, esa variabilidad, ¿quién la generó? Al analizar la varianza, se observa que la variabilidad es debida solo al efecto de la variedad. La variedad A es de 20 y el efecto solamente se ve en la variedad B. El factor de la variedad, esto que vemos aquí, influye en la medida de rendimiento. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de la variable variedad. El tercer caso. ¿Qué pasa si ahora no solamente vemos efectos en la variedad, sino que tenemos acá, además de que hay diferencias entre la variedad A y B, también hay diferencias entre los diferentes dosis?
Cuando aplicamos las dosis 10, estos fueron los resultados. Pero cuando aplicamos las dosis de 20, noten que cambió. Y cuando aplicamos las dosis de 30, volvió a cambiar. O sea que aquí vamos a ver otro efecto, que no solamente por las diferencias que hay entre A y B, sino también porque en las dosis también hay diferencias en la producción. Vamos entonces a medir la variabilidad. Primero tenemos que calcular el promedio. 2 por 20, el 20 está dos veces, más 2 por 25, más 4 por 30, 35 por 2, más 2 por 40. Hay 12 muestras. Si yo ejecuto eso, ese promedio 30, que fue el que obtuve acá, me va a servir para calcular la suma de cuadrados totales. Veamos entonces, 20 menos el promedio elevado al cuadrado. La siguiente también sería 20 menos el promedio al cuadrado. La siguiente sería 25 menos el promedio, el cuadrado. ¿Cómo hacemos esto rápidamente en R? Pues yo tendría que escribir suma de cuadrados totales. Primero necesito un vector C. En el vector C voy a colocar todos los resultados, 20, 20, 25, 25, todos estos resultados. O sea que sería un 20, 20, 25, 25. El otro es 30, 30, 30. El 30 se va 4 veces de acuerdo a lo que me está diciendo aquí. Después viene el 35 dos veces, 35, 35. Después viene el 40 dos veces, 40, 40. Listo, estas son las producciones. A cada dato de producción me dice que le debo restar el promedio, o sea que le resto 30. A cada dato, después de restarle el 30, ¿qué debo hacer? Elevarlo al cuadrado. Coloco el gorrito 2. Entonces lo que voy a aplicar es la función suma. Sumar, suma de cuadrados totales. Súmeme los resultados de esa variable, es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto da? 500. Entonces, ¿hay variabilidad? Sí, hay variabilidad, 500. Al analizar la varianza, se observa que la variabilidad es debida tanto al efecto de la variedad, porque hay diferencias entre la variedad, como al efecto de las dosis, porque hay diferencia de las dosis. En términos generales, el factor variedad y el factor dosis influyen en la media del rendimiento. Por lo tanto, la suma de cuadrados totales es la suma de los cuadrados de la variedad, de la influencia de la variedad, más la suma de los cuadrados totales de la dosis. Sin embargo, aquí no hay interrelación. Si yo miro la variable A y la variable B, la diferencia entre ellos es de 10, de 20 a 30 y 10. 10. En la siguiente, de 25 a 35, la relación es 10. Y de 30 a 40, la relación es de 10. O sea, es una relación lineal. No se nota interacción entre la variedad y el abonado. El cuarto dice, bueno, ya tenemos una variabilidad entre las dosis de 10 a la dosis de 20 hay diferencia y de la dosis de 20 a la dosis de 30 hay diferencias. También hay diferencias entre la variedad A y la B, pero adicionalmente noten que de 20 a 30 hay 10. Ok, para dosis de 10 kilogramos. Para dosis de 20, de 25 a 35 también hay una diferencia de 10. Pero para la dosis de 30, noten que hay una diferencia de 20 a 50. O sea que cuando aplicamos una dosis de 30, hay mayor cambio en la variabilidad. O sea, ahí ya hay una interacción entre la variable variedad y la variable dosis de 30. El proceso consiste en calcular el promedio. Ya sabemos cómo se calcula el promedio. Se suman todos esos datos, se divide entre la cantidad de datos. Me dio 31.67. Calculamos las desviaciones. Es decir, a cada dato le resto el promedio y a cada promedio lo elevo al cuadrado. Y la suma de cuadrados totales me da 1066.67. La variabilidad de este 1066.67, la suma de cuadrados totales, este resultado es debida al efecto de la variedad, de la dosis de abonado y de la interacción de esas dos variables. Conclusión, el factor variedad, el factor dosis y su interacción influyen sobre la media de rendimiento.
el efecto de la variable de la dosis de 30 es mayor en la variedad B, si lo noté, es mayor en la variedad B que el efecto de las dosis de 10 y de 20. Y otra conclusión es que la suma de cuadrados totales depende de la suma de los cuadrados de la variedad, la suma de los cuadrados de las dosis, más la suma de los cuadrados de las interacciones. Vamos a suponer esta situación. Entonces calculamos el rendimiento medio y ahora calculamos las desviaciones. Al hacer la suma de los cuadrados de las desviaciones, me dio 1001. En conclusión, sí hay variabilidad. Al analizar la varianza, se observa que la variabilidad es debido al efecto de la variedad, es debido al efecto de la dosis de abonado. Hay diferencias en las interacciones de 19 a 20, es diferente de 21 a 31 y es diferente de 21 a 36 y es diferente de 24 a 30. O sea que aquí hay muchas interacciones. Estas diferencias pueden también ser debidas ¿a qué? A que hay factores no controlables. En conclusión, podríamos decir que el factor variedad, el factor dosis, la interrelación de las variables y otros factores, todo eso influye en la medida de rendimiento. Las parejas de parcelas con idéntica variedad y abono no rinden exactamente igual. En otras palabras, este 1001, la suma de cuadrados totales, es el resultado de todas esas variabilidades. La suma de los cuadrados de la variedad, o sea, las diferencias entre la variedad, la suma de los cuadrados de las dosis, las diferencias entre las dosis, la suma de los cuadrados en las interrelaciones y la suma de los cuadrados residuales. En conclusión, el análisis de varianza ANOVA en un experimento puede descomponerse en factores que nos permiten luego determinar si los rendimientos medios de la variable respuesta se deben a la influencia de los factores, de los diferentes factores, y en qué medida, así también como de otros factores no incluidos en el estudio.